Vamos a compartir la palabra del Señor. Estamos desarrollando una serie que se llama Viviendo en el Espíritu. Y hoy vamos a volver a la esencia misma de la enseñanza de la palabra. Y yo creo que esta tarde, para los que están aquí, Dios les va a hablar a sus vidas. Y creo que los que están en casa no se van a arrepentir de haberse conectado. Hay una trampa en la vida cristiana. Y algunos de nosotros hemos vivido vidas agónicas, no teniendo que vivirlas. ¿Recuerdan la escena? Voy a ubicarlo. La escena es la historia del hijo pródigo. El hijo reconoce que ha actuado tontamente, que ha malgastado la herencia de su padre y está con ganas de comerse hasta la comida con la que alimentaban a los cerdos. Y cuando está en esa situación, como dirían estos programas que ayudan a personas que reconocen sus adicciones, diversas que hay un momento en que la persona reconoce que ha tocado fondo. Y ese es el mejor momento para que esa persona pueda recibir ayuda y restaurarse, cualquiera que sea su situación. Y el hijo pródigo llega a una conclusión, dice: yo he actuado mal, porque en la casa de mi padre hasta el jornalero más humilde come pan. Y yo aquí no tengo pan, sino que estoy deseando comerme la comida de los cerdos. Entonces, aquí está la trampa. Él dice: voy a volver a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de tus trabajadores, como a uno de tus jornaleros. Eso que todos lo sabemos y lo hemos escuchado muchas veces, no nos damos cuenta que muchos de nosotros vivimos la vida cristiana creyendo que el Señor ha aceptado esa propuesta de parte de nosotros. Por eso aquí el apóstol Pablo en tan solo 5 versículos nos lleva a la esencia misma de nuestra relación con Dios y de por qué hacemos todo lo que hacemos. Hermanos, yo no sé ustedes, pero a mí una de las cosas que me produce una sensación de preocupación es tener deudas. Cuando yo le debo plata a alguien o cuando yo debo algo a alguien, yo me siento inseguro, incómodo, molesto. Tal vez porque en la niñez mi cuna no fue de abundancia sino de escasez, y yo recuerdo a veces que alguien tocaba la puerta y podía ver la angustia de mis padres sufriendo porque alguien venía a cobrar una cuenta. Yo recuerdo la cara de angustia de mi madre teniendo que salir a abrir esa puerta y pedir un poquito de oportunidad para poder terminar de pagar una deuda. Yo no sé si alguno de ustedes lo vivió, yo lo viví de niño. Y yo creo que algún día cuando yo era niño tomé la decisión de que la puerta de mi casa nunca la iban a tocar para venir a cobrar. Porque cuando uno tiene una deuda, uno se hace esclavo de la persona a la que le debe. En alguna medida uno es más vulnerable a la persona o a la cuenta que uno debe. Y las palabras con que el apóstol Pablo empieza aquí en el capítulo 8, el verso 12, tiene que ver con eso. Y dice: hermanos, nosotros somos deudores, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. El apóstol Pablo dice: no se engañen. Cuando a uno el Señor le perdona sus pecados, están aquí conmigo, si cuando uno al Señor le perdona los pecados, hace algo más. Quita de uno el yugo del pecado. En otras palabras, el pecado antes tenía el derecho de venir y cobrar. Porque uno le había servido al pecado, el pecado tenía derecho de venir a cobrar. Y algunos de nosotros nos acostumbramos a pecar y a sentirnos deudores del pecado, al punto que volvíamos a pecar porque en alguna medida nos sentíamos esclavos del pecado. El apóstol Pablo dice:
Hermanos, nosotros no somos más deudores a la carne. Eso me hace recordar una historia que escuché en una ocasión. Hay un señor que tiene una persona que le alquila una casa, pero es muy majadero, es muy grosero para tratarlo. Cada vez que viene a cobrar el alquiler lo humilla, lo maltrata, lo hace sentir muy mal y el señor realmente agoniza. Cuando el dueño de la casa, el que le está arrendando la propiedad, va a cobrar. Pero sucede algo de un mes al otro, entre un cobro del alquiler y otro. Un día toca a su puerta una persona que él no conocía y le dice: vengo a comunicarle algo. Yo soy el nuevo dueño de esta propiedad. Y he tomado la decisión que usted viva de aquí en adelante sin pagar absolutamente nada. Porque usted me va a hacer el favor a mí de cuidar mi propiedad. Y va a ser suya y va a ser mía hasta que yo se la pida. Cuando llegó el fin de mes, llegó el antiguo dueño vociferando y gritando y tocando y queriendo repetir la escena de siempre. El señor que vivía en la casa se llenó de mucho temor y no hallando qué hacer, llamó por teléfono al nuevo dueño, el cual llegó y le dijo al anterior dueño: ya usted aquí no tiene derecho de nada, porque el nuevo dueño de esa casa soy yo. Cuando el pecado, Satanás, la carne, vienen a cobrarnos a nosotros deudas pasadas, la escena se repite. Ya nosotros no somos deudores de eso, porque Cristo Jesús en la cruz del Calvario ya pagó. Y cuando el enemigo viene a cobrar, hay que decirle: usted ya no es el dueño. Esta casa tiene nuevo dueño. Puede que no esté muy bien decorada la casa, ¿verdad? Con excepción de algunos de ustedes que se ven muy bien, ¿verdad? Pero no se ve muy bien decorada la casa, pero mi nuevo dueño no me trata como usted me trataba. La esclavitud hacia algo es algo que Pablo ha venido desarrollando en la carta a los romanos. Y ha hablado de que el Señor nos dio la libertad, pero es algo que nosotros no terminamos de entender. En 2 semanas nuestros jóvenes están de campamento. Estos jóvenes no solamente están organizando un campamento, están organizados desde hace algún tiempo y tienen un nombre. El nombre de nuestro grupo de jóvenes es doulos, que es una palabra griega que significa esclavo, siervo que está prácticamente entregado en toda su voluntad a su amo. Lo que pasa es que ellos solo usan la primera parte del nombre que verdaderamente tienen, porque cuando hablábamos con Andrew y Andrés del nombre, llegamos a una conclusión: no es ser un esclavo por ser esclavo, son esclavos por amor. ¿Sabe de dónde viene esa figura? En el Antiguo Testamento cuenta la Biblia que aquel que nacía de padres que eran esclavos automáticamente era un esclavo más de su amo. Y ese esclavo crecía en esclavitud y de repente conoció una esclava que no andaba muy fea y se casaba con ella. Y eran 2 esclavos formando un hogar y tenían hijos. Pero si un día su amo decidía darle la libertad y de decirle: esclavo que creciste en este lugar de esclavitud, te vas, pero tu esposa y tus hijos me pertenecen. Tú te vas, pero ella no, ni tus hijos tampoco. Dice las Escrituras que el esclavo tenía derecho a hacer algo, de venir delante de su amo y de decirle: amo, te amo demasiado y no me quiero ir. Y ponía su cabeza junto a un, ¿qué sería? Como un mueble de madera o como un tronco, y le era abierta su oreja y se le ponía un aro. Eso significaba que él era esclavo por voluntad propia para su amo. Y lo que lo sostenía a su amo era el amor. Aquí entre nosotros también no quería perder a su esposa y a sus hijos, ¿verdad? Pero él decidía ser esclavo por amor. El apóstol Pablo dice: vean, nosotros no somos más esclavos de la carne, ni del pecado, ni de Satanás. No más, no tienen derecho a cobrarnos nada. Así que la próxima vez que Satanás venga a recordarte tu pasado,
anúnciale tú su futuro. Satanás ya fue vencido en la cruz del Calvario. La muerte ya fue vencida en la tumba vacía. Lo que les espera es destrucción final en el lago de fuego. Esas figuras que a veces la gente piensa que Satanás es el administrador del infierno no son bíblicas. Satanás está condenado a ser allí castigado por el Señor eternamente y para siempre. No como el dueño del infierno, sino como castigado por su rebelión. ¿Están conmigo? Entonces Pablo dice, nosotros no somos deudores a la carne. Si a alguien tendríamos nosotros que deberle algo es al Espíritu de Dios. Pero entonces Pablo nos lleva a algo que es mucho más profundo. Saben, entre nosotros los cristianos usamos un lenguaje que a veces confunde a la gente y a veces nos confunde a nosotros mismos. Queremos ser usados por Dios. Una vez yo dije esto delante de un grupo de niños pequeños y un niño me dijo, qué feo, yo no quiero que me usen. Las cosas se usan. Y ese niño me dio a mí una gran lección. Que por qué nosotros decimos queremos que Dios nos use. Yo entiendo que queremos que nuestra vida sea útil a Dios, pero el término que Dios me use, como quien usa una escoba, como quien usa una olla, como quien usa un percolador, ese niño me dijo, las cosas se usan, las personas no. Otro lenguaje que nosotros usamos es queremos servir a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué lo queremos servir? ¿Por levantar nuestro ego y sentirnos alguien porque hacemos algo para Dios? ¿O porque sentimos culpa de lo malo que nos portamos antes sin Dios y ahora queremos hacer algo como para el que peca y reza empata, o el que se portó mal y ahora hace algo bueno como que compensó en la vida? No es por obras, es por gracia. Ninguno de nosotros es mejor que nadie, es la pura gracia de Dios que se ha revelado a nosotros. Y entonces Pablo dice uno de los versos, que es uno de mis versos favoritos en la Biblia. Pablo dice, nosotros no somos deudores a la carne, ya no somos deudores al pecado, por eso es que ya no servimos a la carne, porque si uno sirve a la carne se muere, pero si uno sirve al Espíritu, vive. La razón por la cual Pablo dice esto aquí viene de seguido en el verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si usted quiere saber si es hijo de Dios, pregunte qué lo guía. Si lo guía su carne aún de manera religiosa para compensar su pecado pasado, usted no es hijo. Podrá ser muy religioso, pero hijo no es. El Hijo tiene una marca que se nos revela en el capítulo 15, en el verso 15 del capítulo 8, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Sabe? El Espíritu de Dios no viene para hacernos esclavos de Dios. Y la segunda parte lo aclara, dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por medio del cual clamamos, papito, Abba, Padre. Cuando la gente viaja a Oriente, a esas regiones del mundo donde hablan griego, ven a un niño que viene corriendo, su padre viene con un helado para él y empieza a decirle, Abba, Abba, Abba. ¿Qué le está diciendo? Papito, papi. Nosotros no entendemos que el Espíritu de Dios viene a nosotros después de que somos perdonados de nuestros pecados, somos libres de toda esclavitud y se nos da un espíritu, una esencia nueva. Yo estaba revisando mi cédula antes de pasar aquí, abrí mi cartera, saqué mi cédula y la vi. Las cédulas de identidad dicen quién es el papá de uno y quién es la mamá de uno. Y en el mundo espiritual, nosotros también tenemos paternidad. Y el Espíritu de Dios que hemos recibido es un espíritu de paternidad. Y nosotros tenemos la realidad de que no fuimos engendrados, como leímos ahora en Juan, por voluntad de carne ni de sangre, sino por el Espíritu de Dios. La palabra de Dios dice, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos
hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad ni de carne ni de sangre, sino por el Espíritu de Dios. Dios nos ha dado su Espíritu y mora en nosotros. ¿Y saben qué es lo hermoso de eso? Lo que hacemos. Voy a regresar a la imagen del niño que me dio la lección. No deberíamos decir, Señor, úsame, ¿no? Porque la esencia de lo que somos es para que hagamos algo. Le voy a poner un ejemplo. Jesús anda con José y María, y dentro de las costumbres de ellos, Jesús puede haber tenido en ese tiempo como unos 12 años, van a Jerusalén a visitar el templo. Y cuando vienen en la caravana de regreso a su pueblo, se dan cuenta que Jesús no está con ellos. Y se angustian, se perdió Jesús. Y lo empiezan a buscar y no lo encuentran, regresan a Jerusalén y no lo encuentran, y de repente entran al templo y está Jesús ahí. Dice, hablando temas de la ley de Dios con los maestros de la palabra. Qué escena más impresionante. Pero es más impresionante lo que Jesús le responde a sus padres. Yo me imagino a María diciendo, ay muchacho, aquí estás. Yo me imagino a José, que con otro tono, los papás generalmente no reaccionamos tan tiernamente. Los muchachos decimos, ¡de ahí! ¿Por qué se quedó aquí? ¿Cómo se le ocurre pegarnos ese susto? Me quedé sin amebas. No encontrarlo, yo pensé que algo le había pasado, se había desbarrancado un camello, lo había empujado, alguna cosa. Y Jesús le dice, no entiendo por qué me buscan. Oiga, Jesús es el hijo de José y María, pero también es el hijo de Dios. Doble identidad, como usted y como yo. Usted tiene papá en el cielo. Tiene identidad. En su ID, en su cédula de identidad, dice paternidad celestial. Su padre es Jehová de los ejércitos, poderoso en batalla. Ese es su papá. Y la respuesta de Jesús es una pista para nosotros. ¿Por qué hacemos lo que hacemos en la obra de Dios? Hoy, por ejemplo, ¿por qué estamos aquí un sábado? En este lugar. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué nos conectamos en una computadora para hablar la palabra, para adorar al Señor? ¿Por qué nos reunimos aquí? Por una razón. La misma razón de Jesús. Y si no es esa, no hay que hacer nada. Jesús dice, ¿por qué me buscan? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Por qué servimos al Señor? Porque los negocios del Padre son de nosotros. Salmo 2 fue leído por Richie. Y hay una parte donde uno empieza a entender que ese es un salmo mesiánico. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Le está hablando a Jesús. Pregunta, ¿tiene algo las naciones que ver con nosotros? Respuesta, tiene todo que ver con nosotros. Porque si eso le pertenece a Jesús, nos pertenece a nosotros también. La xenofobia, que es ese espíritu que mueve a la humanidad para creer que solo lo propio es bueno y que lo extranjero es malo, lo que es de otro color de piel hay que despreciarlo, eso no viene de Dios. Porque todos los habitantes de la tierra y todas las naciones de la tierra le pertenecen a Él y a usted. Hicieron cara como de, no le creo que las naciones son mías. Yo tengo que sacar visa para entrar a Brasil. Tengo que sacar visa para entrar a Estados Unidos. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que en la realidad del mundo espiritual no hay una frontera que detenga a un hijo de Dios. Porque todas las naciones son territorio suyo. Vea lo que dice aquí la palabra del Señor. Porque no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Papito, Abba Padre. Y es el espíritu el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Sabe? Más importante que tener dones, más importante que tener ministerio, es tener testimonio.
Y yo le pregunto en esta tarde, ¿tiene testimonio su vida de que usted es hijo de Dios? ¿Siente en este momento la presencia del Espíritu? Y puede el Espíritu decirle, mío eres tú, yo te engendré. ¿Sabe por qué es importante saber esto? Por lo que sigue. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces, cuando el Salmo 2 dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones, tiene que ver con nosotros. ¿Cuántos misioneros han sentido carga por una nación que no ha sido alcanzada, por un grupo étnico que no ha sido alcanzado por el Evangelio? Y le han dicho al Señor, Señor, dame esta nación o me muero. Y el Señor se las ha dado. A veces nosotros no cruzamos fronteras y límites de carácter espiritual, como dirían los misionólogos que estudian las barreras del idioma, de la cultura, de la geografía, todas esas barreras que tienen nombres técnicos en la misionología, podemos cruzarlas porque son herencia de nuestro Padre para nosotros. ¿Por qué servimos a Dios? Lo servimos porque es nuestro papá. Y porque los negocios de Él a nosotros nos interesa que caminen. ¿Se imagina usted a un hijo serruchándole el piso a los negocios de su papá? Aunque sucede, no es lo que debe de ocurrir. Porque un hijo que ama a su padre trabaja fuertemente en la empresa de su papá porque sabe que algún día será suya. Y porque sabe que de ese negocio vive él también. Entonces, ¿qué hace? Lo cuida y trabaja no por un salario. Saben, a mí me gustaba cuando no había pandemia ir a abrir la boca a las tiendas. O sea, no a comprar, que son dos cosas diferentes. Y yo voy a comprar cuando mis hijas o mi esposa me dice, jale a comprar, es de comprar. Pero cuando yo voy, que me gusta ir a tiendas, sobre todo de cierto tipo, yo voy a ver. Pero desde hace muchos años yo empecé a hacer un ejercicio. Dije, yo voy a averiguar aquí quién es dueño de esto o hijo del dueño de esto. Y entro a una tienda de lo que sea. No voy a decir ningún tipo de categoría de cosas, pero entro a una tienda y de repente yo veo a una persona que tiene la camiseta de la tienda y no me alza ni a ver. Está hablando por teléfono, está comiéndose algo, está hablando con un compa que también tiene la camiseta, que tampoco me alza a ver, y yo digo, estos son empleados. Y cuando yo me doy cuenta que nadie me atiende, digo, aquí todos son empleados. Pero cuando yo entro a una tienda y nadie me atiende y de repente yo veo que detrás de la caja sale alguien en carrera y me dice, ya no atendieron. Yo dije, o es el dueño o es hijo del dueño. Y a veces yo me atrevo a preguntarle, le digo, ¿verdad que este negocio es suyo? Me dice, sí. Le digo, ¿verdad que si lo veo muy jovencito, le digo, ¿verdad que este negocio es de tu papá? Y me dice, sí. Me dice, ¿cómo lo supo? Le digo, no es que yo conozco a tu papá, es porque uno se preocupa por el negocio de su familia. Los otros son empleados. Ellos solo están esperando el cheque de fin de mes. No se preocupan porque la cosa progrese y aún crezca y se supere aún más. ¿Sabe por qué Jesús disfrutaba tanto su ministerio? Porque para Jesús no era un ministerio. Jesús decía, lo que yo veo hacer al Padre es lo que yo hago. Lo que yo veo hablar al Padre es lo que yo hablo. Mi Padre no descansa, yo tampoco. En las cosas de mi Padre me es necesario estar. Padre, yo siempre que sé que tú me escuchas. La relación de él era de un hijo con un papá. En cambio nosotros tenemos una relación de un hijo pródigo con un papá que dejó de ser papá y se convirtió en un amo. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como un empleado. Vamos a la iglesia como una carga religiosa. Hacemos todo en la iglesia porque hay que cumplir un ritual, porque hay que cumplir estándares, porque es lo que se espera de los cristianos. Quiero decirles algo, lo único que Dios espera de nosotros es que seamos sus hijos.
Y los que somos papás sabemos que hay hijos que por un atardecer ríen y otros se ponen a llorar. Hay hijos que por un vaso de leche dicen guácala y otros uy qué rico. Hay hijos que si les sirven garbanzos se van de la mesa. Y hay hijos que si les sirven garbanzos babean de hambre. Todos los hijos somos diferentes. Pero tenemos un Padre que nos ama. Y vivir en el Espíritu es reconocer que en nuestra esencia somos hijos de Dios. Eso suena fácil decirlo, pero hay un montón de hijos de Dios que viven en orfandad espiritual. No han entendido que lo que a Dios más le importa es que lo reconozcan como su papá. Hablando de campamentos y de los jóvenes, quiero contarles que este es mi verso favorito de la Biblia porque me lo aprendí muy jovencito en un campamento. Y yo se los conté una vez después de un derramamiento del Espíritu, donde después hubo confusión y nadie entendía lo que estaba pasando. Yo subí a una piedra en la madrugada en Puriscal, o por lo menos carretera Puriscal, en Tabarcia de Mora. Y en esa piedra, en una madrugada, el Señor me dijo Romanos 8:15. Fue de las primeras veces que yo oí la voz de Dios aquí adentro. Y yo abrí la Biblia y les confieso, yo no sabía qué decía Romanos 8:15 o no me acordaba del todo. Y cuando yo leí este verso, yo entendí que yo tenía un espíritu diferente al espíritu del mundo. Pero ¿saben qué he entendido en los últimos años? Que es un espíritu que me libra de la orfandad espiritual y de la falsa religiosidad. Y que me hace hacer cosas para mi papá, aunque la gente no las entienda. Y que me hace hacer cosas para mi papá, no por lo que voy a recibir de reconocimiento como persona, sino porque a mi papá le alegra. Y yo disfruto que mi papá sonría. ¿Sabe? Lo más chiva que le puede pasar a uno, perdonen el español, lo más pura vida que le puede pasar a uno, no es que el Señor cuando uno llegue a su presencia, ven buen siervo y fiel. Si eso no lo va a decir, fijo no lo va a decir, la Biblia lo dice. ¿Sabe qué es lo más chiva? Que el Señor nos diga, mi hijo, bienvenido. ¿Estás en la casa de papá? Pero algunos de nosotros no lo entendemos, ¿saben por qué? Porque no estamos matriculados con la camisa de hijos, sino de religiosos. Y vivir en el Espíritu es vivir como hijo, no como religioso. Los hijos pifiamos. ¿Y qué papá dice? Ah, fallaste. Ahora ya no sos hijo. Cuando volvás a pegarla, volvés a ser hijo. Yo soy profesor. Y recuerdo que una vez hablándole a un grupo de papás, se iban a entregar notas ese día, yo le dije, su hijo no vale un 70 en matemáticas o un 100 en español. Su hijo hoy podría tener una nota de 0 en todas las materias y seguiría siendo su hijo. Ahora le pregunto, ¿qué clase de papá es usted? ¿Lo amaría por un 70 más que por un 0? ¿O lo amaría más un 100 que por un 70? Claro que uno se alegra porque los hijos les vaya bien. ¿Cómo Dios se alegra si nosotros vamos bien? Pero si nos va como un quebrado, Dios nos sigue amando como papá. No nos deja de amar como padre porque hemos fallado. ¿Alguien puede decir amén a eso? Yo puedo decir amén a eso. Yo le he fallado a mi papá muchas veces y he llegado con vergüenza hasta su presencia y le he echado el cuento del hijo pródigo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y él se muere de risa y me dice, baboso más grande. Mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme más bien y te daré por herencia las naciones si quieres. Cuando uno es hijo, uno va a todas. Cuando uno es hijo, va a todas. Yo sé que algunos de ustedes nunca se agarraron a cañazos con nadie. Nunca se agarraron a golpes con nadie. Pero si había algo en lo que uno meditaba seriamente ir a romperle la madre a alguien, perdonen la expresión, es una expresión muy mexicana, ¿verdad? Cuando uno de verdad pensaba, hoy sí es el día en que esto se acabó, yo le parto una nariz, un diente a alguien, qué violento suena eso, ¿verdad? Pero uno lo pensaba, yo no sé ustedes, pero uno lo pensaba, es cuando se metían con la mamá o con el papá de uno.
cuando se burlaban de los progenitores de uno, ya no importa si el otro era grandote, chiquitillo, más o menos, uno iba con todo. Porque uno ama a su papá. Y de pensar que Dios es nuestro Padre, tenemos que pensar que algunos de nosotros somos herederos de Dios. Wow, yo no sé qué piensa usted cuando oye esa expresión, ser heredero de Dios. Yo a veces sueño con encontrarme una bolsa de plata en algún lado, pero sin nombre, apellidos y sin ningún tipo de rastro de nada. Si es de un narco no me importa, si no sé yo de dónde vino, pero encontrármela así, lejos de cámaras de video y lejos de todo, y ojalá con buena provisión adentro. Cuando uno se encuentra algo, yo no sé si usted se ha encontrado algo, pero cuando uno se encuentra algo, ¿verdad? Esas famosas historias donde hay un billetillo tirado en la calle, y usted va caminando y ¡pa! Le pone el pie encima. Y ¡pum! Se agacha a amarrarse los cordones y recoge el billetillo, vuelve a ver para todos lados, como que si los billetes tuvieran nombre. Imagínese usted que la persona multimillonaria de la tierra, piense en alguno, de esos que salen en la revista Forbes en primera plana, los 10 más ricos del mundo. Imagínense que en el testamento de esa persona su nombre estuviera en primer lugar. Que la fortuna de ciertos personajes, no voy a hacerles propaganda a ninguno porque no soy heredero de ninguno de ellos, eso creo, ¿verdad? Dijera, y todo lo que yo tengo en cuentas bancarias es de Andrew Alemán. ¿Usted sabe? ¿Usted sabe cuánta plata puede tener un multimillonario en el mundo? Y que uno esté en su testamento. Oiga lo que dice la palabra de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, ¿cuántos aquí son hijos? Y si hijos, esta palabra es de ustedes. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios. En la herencia de Dios, su nombre está. ¿Y de qué tamaño será? ¿Será más que la fortuna Gates? ¿Será más que la fortuna de Carlos Slim? Obviamente lo es. Dice, ustedes son herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ay, hermanos. Ay, hermanos. Usted sabe, cuando Jesús llegue a la presencia del Padre y ponga todos los reinos a los pies de aquel que lo sujetó a él, dice la Biblia. Y que el Padre le diga, yo lo hice para ti, tómalo, hijo, todo es tuyo. Y que él diga, suave, yo voy a compartir mi herencia con todos mis hermanos. Porque si somos hijos de Dios, nuestro hermano mayor se llama pero, aquí hay un pero, que es el pero que a los hijos no les gusta, a veces por la causa de ser hijo de Dios, no solamente vamos a ser herederos y coherederos, sino que también vamos a padecer juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vivir en el Espíritu es entender de una vez por todas que somos hijos de Dios. Y que el pecado y la carne, aunque a veces se siente con el derecho de venir a cobrarnos ciertas cosas del pasado, no tienen derecho. Porque el nuevo dueño de esta casa se llama Dios. Y no es dueño que nos esclaviza, sino es nuestro papá, que nos da un espíritu que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, herederos de Dios. Entonces, si uno es heredero, podría uno decirle, Señor, ¿no me anticipas algo de la herencia aquí en la tierra? Un poquito, sí, como para no pasarla tan feo. Yo no sé por qué la gente a veces se asombra de ciertas teologías que enfatizan solamente provisión de Dios. Una vez escuché a un teólogo decir algo. Yo no tengo problemas con la teología de la prosperidad, porque la prosperidad viene de Dios. En segundo lugar, ¿puedes ofrecer algo que Dios no pueda dar?
Con esto no estoy diciendo que debemos enfocarnos hacia eso. Pero también por otro lado, a veces nosotros vivimos vidas en medio de muchas limitaciones porque nos olvidamos de que somos hijos. ¿Sabe? A fin de mes, los chicos de la camiseta que no lo atienden a uno reciben un cheque. Al hijo no le pagan. Yo conozco muchos dueños de empresas cuyos hijos trabajan en la empresa. A esos hijos no les da un cheque a fin de mes, no. Pero un día el papá de la nada llega y le dice, tome papá, tiene las llaves de ese carro que está afuera, es suyo. ¿Y por qué? Si no es mi cumpleaños. Usted trabaja mucho en mis cosas y yo soy muy consciente de eso, yo no le pago por mes, pero vea, la huya está pagada, ahí tiene un carro afuera y tranquilo, que hay un sobrecito con plata, que le vaya bien. ¿Qué es mejor? Yo quiero regresar a la escena del hijo pródigo para terminar. El hijo le dijo al padre, yo regreso a casa, ya no como hijo, sino como asalariado, como jornalero. Trátame así, así quiero que me trates. ¿Qué hizo el padre? Le dijo, hijo, eso no es de recibo. Eso ni siquiera lo puedo considerar yo. Váyanlo, vístanlo, pónganle anillo en su mano que significaba restitución a la condición de hijo y vamos a hacer una pachanga, vamos a hacer un fiestón porque este hijo estaba muerto y yo no acepto jornaleros de regreso, sino hijos. Así que yo le estoy hablando a hijos de Dios, que tienen un espíritu que le da testimonio a su espíritu de que son hijos, herederos del Padre, coherederos con Cristo, si es que juntamente padecemos con Él. En otras palabras, en este mundo vamos a tener aflicción, pero tranquilos, temporal. Lo que viene después es herencia y habrá valido la pena. Pongámonos de pie, vamos a orar. Usted en casa, vamos a orar. La próxima semana vamos a estar trabajando con los otros versos del capítulo 8, literalmente del verso 18 al verso 27. Les invito a que puedan ir leyendo la palabra para que se motiven, ¿verdad? Oremos. Gracias, Señor, porque nos has libertado de la esclavitud de la carne, del pecado y de Satanás. No somos deudores para ellos, no les debemos nada. Tú pagaste todo, Señor. Y aunque nosotros hemos pecado, tú nos has perdonado. Nos has limpiado de todo pecado y has dado, Señor, a nuestra vida un espíritu que no es un espíritu de esclavitud, para que andemos con miedo. Miedo a la vida, miedo al futuro, miedo al que dirán, miedo a la gente, miedo a lo que sean. No. Has puesto en nosotros un espíritu de adopción, nos has dado tu mismo espíritu, Dios, el cual da testimonio a nuestro espíritu de que somos tus hijos. Y ese espíritu nos permite en esta hora llamarte papito, llamarte padre, y ocuparnos, Señor, en las cosas tuyas, no por esclavitud, no por servidumbre, no por religiosidad, sino porque amamos, Señor, te amamos a ti. Y queremos, Señor, hacer todo lo que sea para que tú estés feliz, para que tú te sientas, Señor, bien con estos hijos. Y sabemos que un día recibiremos herencia tuya, oh Dios, juntamente con Jesucristo. Qué privilegio, Señor, ser tus hijos. Y esa es nuestra identidad y hoy queremos afirmarla, porque tu Espíritu vino para afirmar esa identidad en nosotros. Tenemos paternidad en el cielo, paternidad divina, somos tus hijos, Dios. Gracias, en el nombre de Jesús.